¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas voces fueron silenciadas en la Biblia? Historias que apenas aparecen, nombres que aparecen solo una vez y desaparecen en el silencio. Diná es una de esas voces. La única hija de Jacob, mencionada en las Escrituras, vivía en un mundo patriarcal, donde su valor se medía por el honor de su familia y no por los deseos de su propio corazón. Pero, ¿y si te dijera que incluso con tan pocas palabras sobre ella, la historia de Diná conlleva profundas capas de dolor, invisibilidad y redención? Esta es una de esas narrativas que te molestan, y con razón, porque nos obliga a afrontar realidades que preferimos ignorar. La violencia contra las mujeres, la cultura de la venganza disfrazada de justicia, el silencio impuesto por el miedo y los prejuicios. Diná no habla en el texto bíblico, pero su presencia resuena como un grito inaudito, una cicatriz del alma que se extiende por generaciones. Profundicemos juntos en esta historia olvidada, o mejor dicho, oculta, y comprendamos lo que realmente le sucedió a Diná, hija de Jacob y Lea. La propuesta aquí no es solo revivir los hechos, sino dar voz a quienes han sido silenciados, ver la humanidad que se esconde entre líneas del texto y reflexionar sobre el impacto que estas heridas aún tienen en nuestros días. Prepárate para un viaje intenso, marcado por tensiones familiares, violencia, honor y deshonor, y la búsqueda de justicia en un mundo al que poco le importaba el dolor de una mujer. Pero, ojo, esta no es una historia con finales felices predecibles. Es una historia real, cruda y profundamente humana. Al final, es posible que descubras que mientras escuchas a Diná, también estás escuchando otras voces silenciosas, incluida la tuya. Diná es recordada por muchos simplemente como la hija de Jacob. Pero ¿qué significa eso realmente en una época en la que las mujeres ni siquiera tenían espacio para existir como protagonistas? En medio de un escenario dominado por patriarcas como Jacob, Isaac y Abraham, Diná aparece sin derecho a hablar. Se crió en una cultura antigua donde el nacimiento de una niña no traía fanfarrias ni profecías. A diferencia de José, su hermano menor, él no tenía grandes sueños ni túnicas coloridas. Su madre, Lía, también mostraba señales de rechazo. Era menos amada que Raquel, la esposa favorita de Jacob, y este clima de tensión afectó directamente la infancia de Diná. En una casa dividida, donde se luchaba por el amor en cada comida, Diná creció hasta convertirse en una presencia silenciosa. Ninguna canción celebró su nacimiento, ningún ángel anunció su futuro. Era como si el mundo ya esperara que ella fuera invisible. Crecer entre hermanos como Simeón, Leví, Judá y Rubens significó aprender a permanecer en silencio ante el ruido de la masculinidad. La Biblia menciona a Diná en un solo episodio destacable, pero todo indica que su existencia estuvo siempre marcada por la ausencia de protagonismo. Esto nos hace preguntarnos, ¿cuántas Dinás hay hoy viviendo en las sombras, sin reconocimiento, simplemente siendo la hija de alguien? El silencio que rodea a Diná no es solo literario, es existencial. Ella representa a miles de mujeres en la Biblia que fueron vistas pero no escuchadas. Sus dolores, deseos y alegrías nunca quedaron registrados. Y si nos detenemos a pensar, esto refleja un patrón estructural de invisibilidad femenina, donde incluso el dolor necesita ser validado por una figura masculina para ser considerado digno de atención. Este tipo de silencio tiene un nombre: marginación. Es como si Diná fuera un débil eco dentro de una narrativa llena de voces masculinas. Su historia solo puede escucharse cuando uno está dispuesto a escuchar lo que quedó fuera del texto oficial. Lo más impactante es darse cuenta de que lo que le sucedió no fue un evento aislado, sino una expresión clara del patriarcado bíblico que ha moldeado y moldeado muchas culturas hasta el día de hoy. Sin embargo,
El silencio de Dina tiene un peso que se extiende a lo largo de los siglos. No está vacío, es denso. Habla de cicatrices en el alma que nunca han sido tratadas. Habla de una mujer que, a pesar de ser olvidada por los hombres, es recordada por Dios. Porque lo que se olvida en los registros humanos muchas veces se preserva en la justicia divina. Y eso lo cambia todo. Convierte el silencio en semilla. Cuando contemplamos esta figura silenciosa, podemos ver en ella el espejo de muchas voces apagadas a lo largo de la historia. Quizás el tuyo, quizás alguien que conozcas. La historia de Dina nos incita a buscar, a escuchar más profundamente, porque a veces las narrativas olvidadas son precisamente las que más necesitamos escuchar. La casa de Jacob no era exactamente un hogar pacífico. Fue una mezcla de promesas divinas y constantes disputas emocionales. Lía, la madre de Diná, vivía en busca del amor de un hombre que tenía el corazón puesto en otra, Raquel. Imagínese crecer en un ambiente donde su madre se sentía insuficiente y su existencia era vista como un recordatorio más de ese rechazo. Diná nació rodeada de sentimientos no resueltos. Raquel, a su vez, era la mujer idealizada, la amada de Jacob, pero durante mucho tiempo fue estéril. Esto generó una atmósfera de competencia silenciosa entre ella y Lía. ¿Y adivina quién estaba en medio de todo esto? Dina. Ella no solo era hija de una mujer despreciada, sino también hermana de hijos que crecieron con la expectativa de convertirse en líderes de las tribus de Israel. En una casa donde cada niño era el símbolo de una batalla, Dina parecía ser solo una nota a pie de página. Sus hermanos, especialmente Simeón y Leví, ya demostraron un comportamiento intenso e impetuoso desde una edad temprana. Eran el tipo de hombres que no aceptaban afrentas, que vivían para el honor, que llevaban en el corazón la idea de la justicia tomada en sus propias manos. ¿Y cómo afecta esto a Dina? Simple. Creció rodeada de masculinidades explosivas, donde expresar debilidad o dolor era visto como un signo de debilidad, especialmente si provenía de una mujer. Esta estructura familiar, marcada por profundas tensiones, moldeó no solo el entorno físico, sino también el emocional. Cada comida era un recordatorio de rivalidades veladas. Cada nacimiento de un hermano estuvo cargado de significados espirituales, excepto el de ella. Diná aprendió temprano a adaptarse, a esconderse. La marginación, en este contexto, no fue una elección. Fue una imposición social y emocional. Y miren bien, estamos hablando de una familia que llevaba promesas de Dios. El mismo Jacob, que luchó con el ángel y recibió el nombre de Israel, también era un hombre con graves defectos emocionales. Esto nos muestra cómo la espiritualidad y el caos humano pueden coexistir en un mismo hogar. Dina vio la bendición divina distribuida entre sus hermanos mientras ella se mantenía alejada de la herencia, tanto espiritual como familiar. Es curioso cómo muchas veces asociamos los hogares espirituales con la armonía total, pero la historia de Diná destruye este mito. El entorno donde creció muestra que es posible estar rodeado de personas llamadas por Dios y aún así vivir dentro de una tormenta emocional. Esto nos ayuda a comprender que no todo hogar con una cobertura de bendición es un lugar seguro para todos sus miembros. Y aquí hay algo para reflexionar. ¿Cuántas personas viven hoy en contextos familiares similares? Hogares donde el amor es selectivo, donde algunos brillan mientras otros se desvanecen. La historia de Diná, incluso antigua, todavía grita una verdad actual. El entorno en el que crecemos moldea profundamente nuestra percepción del valor. Y Diná, incluso sin voz, aprendió esto de la manera más dolorosa posible. En un momento de simple curiosidad, Diná sale al encuentro de las mujeres de la tierra, un gesto común, casi inocente, en busca de conexión, amistad y quizás incluso libertad.
Pero en este movimiento tan humano se cruza en el camino de Siquem, hijo de Amor, príncipe de la tierra, y lo que podría haber sido un encuentro pacífico se convierte en un acto brutal. Siquem la tomó y se acostó con ella, forzándola. La violencia no está solo en el acto, sino en el borrado total de su voluntad. El más aterrador, la narración bíblica continúa sin decirnos qué sintió Dina. No hay gritos, no se registra resistencia, no porque no sintiera nada, sino porque su dolor fue silenciado. Esto nos obliga a pensar cuántas mujeres, a lo largo de la historia, han vivido traumas profundos que nunca fueron validados. La voz de Dina era apagada y su historia se contaba solo a través de la mirada masculina. Shechem se enamora de ella después del crimen. Una paradoja inquietante. El agresor quiere convertir a la víctima en esposa. Según los estándares de la cultura antigua, esta propuesta de matrimonio fue vista como un intento de reparación, una forma distorsionada de restaurar el honor familiar. Pero ¿qué pasa con Dina? Nadie le pregunta qué quiere. Su dignidad se convierte en moneda de cambio entre hombres que negocian poder y reputación. Aquí es donde la narrativa expone la violencia del patriarcado bíblico. Todo gira en torno al honor masculino lesionado, nunca a la dignidad de la mujer violada. El problema no fue el sufrimiento de Dina, sino la humillación de Jacob y sus hijos. Esto nos hace pensar en con qué frecuencia se ignora el dolor femenino porque molesta a estructuras de poder que pretenden ser justas, pero que son profundamente egoístas. La figura de Diná pasa de hija silenciosa a problema diplomático. El propio Jacob, al enterarse de lo sucedido, no reaccionó de inmediato. Permanece en silencio hasta que sus hijos regresan del campo. Y el silencio de Jacob, una vez más, pesa mucho. Es el silencio de la cobardía, de la duda, de la diplomacia lo que evita la confrontación, incluso ante una injusticia tan explícita. El dolor de su hija no provoca en Jacob la urgencia que debería. En este punto, vemos el comienzo de un acontecimiento trágico. Porque lo que se suponía debía ser tratado con empatía y justicia, acaba siendo alimentado por el rencor y el deseo de venganza. Simeón y Leví toman el control de la situación y deciden actuar, pero no por la liberación de Diná, sino por el orgullo herido. La cultura de la violencia masculina responde con más violencia, perpetuando un ciclo destructivo. Y Diná permanece en el centro de la tormenta sin poder moverse. Es como si su historia hubiera sido contada en tercera persona por hombres que debatieran qué hacer con ella. Esta falta de protagonismo revela el exilio emocional que viven tantas mujeres. Están presentes, sufren, pero sus voces son anuladas. Dina no murió físicamente, pero fue herida en el alma, y esto tiene profundas consecuencias que aún se revelarán en el siguiente acto de esta historia. Simeón y Leví, al enterarse de lo sucedido con Dina, no pueden contener su furia. No esperan justicia divina, no buscan mediación, quieren sangre. El dolor de la hermana se convierte en combustible para un plan cruel. Engañar a los hombres de Siquem con una propuesta religiosa. Dicen que solo aceptarán la unión si todos los hombres de la ciudad están circuncidados en señal de alianza. Un acuerdo que a primera vista parece diplomático, pero que conlleva intenciones homicidas. Toda la ciudad está de acuerdo, convencida de que esto traería beneficios y alianzas con la poderosa familia de Jacob. Pero 3 días después, en el colmo del dolor de la circuncisión, Simeón y Leví invaden la ciudad y masacran a los hombres indefensos. Es una escena impactante. La justicia ha sido reemplazada por la venganza, y lo que se podría haber manejado sabiamente se convierte en un baño de sangre. Todo ello, una vez más, sin que Diná tuviera ningún control ni voz. Aquí entra en juego una cuestión delicada. El deseo de venganza es comprensible, pero su ejecución fue cruel y desproporcionada.
No solo mataron a Siquem, el atacante, sino a todos los hombres de la ciudad. Es como si el dolor de Dina fuera utilizado como justificación de un acto que excedía todos los límites del honor. La violencia contra su hermana generó una violencia aún mayor, colectiva, planificada, sin piedad. Y Jacob, cuando descubre lo que hicieron sus hijos, no lo reprende por la brutalidad, sino por el riesgo político. Me trajiste problemas, dice, temeroso de que las otras naciones se vuelvan contra su familia. No hay lamento por la matanza, no hay empatía por el trauma de Dina, solo cálculo. Este es otro reflejo más del patriarcado bíblico, donde la reputación de un hombre vale más que la vida de los demás, incluso la de su propia hija. La masacre lo cambia todo. La familia de Jacob ya no puede permanecer en ese lugar. El terreno que tal vez podría convertirse en un nuevo hogar se convierte en el escenario de un crimen. Necesitan huir y volver a ser vagabundos. La consecuencia de la venganza es el exilio, no solo físico, sino emocional. Lo que debía ser una reparación por el honor se convirtió en motivo de vergüenza e inestabilidad para toda la casa. Dina es liberada, sí. ¿Pero a qué costo? Regresa a casa, pero cargando con el peso de una tragedia que, aunque provocada por otros, giraba en torno a su nombre. No sabemos si quería venganza, si se sintió aliviada o aún más herida. El texto bíblico no lo dice. Y este silencio habla fuerte. Otros decidieron su libertad, y las cicatrices de esta historia volvieron a caer sobre ella, solo que de otra manera. La sed de venganza no trajo la paz, solo profundizó las heridas. Y esta es una lección que resuena hoy. Cuando utilizamos el dolor de otros como bandera para justificar el odio, no estamos luchando por la justicia, estamos perpetuando la violencia. La historia de Dina nos obliga a reflexionar. ¿Qué significa realmente reparar una injusticia? ¿Y estamos escuchando a la víctima o simplemente proyectando nuestro propio dolor sobre ella? Después de la venganza, la narración da un extraño salto. Los hombres hablan, los acontecimientos se desarrollan, pero Dina desaparece en silencio. La joven que estaba en el centro de todo simplemente desaparece de las líneas. Fue rescatada, pero eso significó ser llevada de regreso al mismo hogar donde nunca tuvo voz. La Biblia no registra si lloró, si gritó, si estaba agradecida, nada. Es como si tu experiencia fuera un apego incómodo a las historias de los demás. Este borrado es brutal. Dina no tuvo otra opción cuando fue violada. Tampoco tuvo otra opción cuando sus hermanos mataron en su nombre. Y, una vez más, no tiene otra opción cuando la devuelven a una estructura familiar que siempre la ha silenciado. Su sufrimiento se convierte en propiedad de los hombres que los rodean, utilizados, manipulados y luego archivados. Su voz, que nunca resonó, sigue amortiguada por la cultura que dictaba quién era digno de ser escuchado. Es aterrador cómo la historia repite este patrón. Cuántas veces se utiliza el dolor de una mujer como combustible para decisiones tomadas por hombres que creen que están haciendo lo correcto. Dina es un símbolo de la invisibilidad femenina en una cultura antigua y desafortunadamente sigue siendo un símbolo de muchas historias actuales. ¿Cuántas mujeres han sido liberadas de las manos de sus abusadores solo para caer en el exilio emocional de una sociedad indiferente? Incluso con todo lo que ha pasado, Dina no tiene espacio para procesarlo. No se habla de consuelo, de acogida, de atención. Es como si el simple hecho de que esté viva fuera suficiente para los demás. Este es el dilema de muchas víctimas. Sobrevivir no significa estar bien. La ausencia de palabras de Dina es como una denuncia viva contra todos los sistemas que ignoran la complejidad del dolor humano. Y aquí nuevamente, Jacob fracasa como padre. En lugar de proteger a su hija, curarla, darle espacio para reconstruirse, continúa con su vida. Se centra en política, estabilidad familiar, cuestiones logísticas. La hija que fue violada
cuya historia provocó el mayor baño de sangre de la familia, simplemente desaparece de la narración. Y esta desaparición es una especie de duelo, el duelo por la posibilidad de una voz que nunca podría florecer. Pero incluso en el silencio hay un mensaje, porque el hecho de que se registre la historia de Dinah, aunque sea mínimamente, es una grieta en el sistema. Un pequeño hueco a través del cual podemos escuchar el susurro de muchas otras mujeres silenciadas. Dinah no habló, pero su historia resuena como un grito ahogado. Un recordatorio de que silenciar una voz no es lo mismo que borrar un alma. Cuando pensamos en Dinah, es imposible no recordar las innumerables historias que no nos han llegado. Mujeres cuyos dolores nunca fueron escritos, cuyas vidas fueron solo un telón de fondo de narrativas más amplias. La Biblia, con toda su riqueza, también contiene silencios dolorosos. Y es nuestro papel, como lectores conscientes, prestar atención a lo que hay entre líneas. Porque a veces lo que cambia nuestra percepción no es lo que se dijo, sino lo que se ignoró. Después de la masacre, la familia de Jacob vuelve a ser nómada. Dejan atrás a Siquem, pero se llevan consigo los restos emocionales de todo lo sucedido. Dinah, ahora marcada por una violencia que no eligió y una venganza que no pidió, desaparece completamente de la narrativa. No hay nuevos episodios ni menciones futuras. Es como si el silencio a su alrededor se convirtiera en exilio, no de la tierra, sino de la memoria. Algunos eruditos sugieren que Dinah pudo haber vivido aislada o incluso haber sido alejada de su familia para evitar la vergüenza. Otros plantean la hipótesis de que nunca se casó, cargando con el peso del estigma y la deshonra. En las antiguas culturas patriarcales, las mujeres eran valoradas por su pureza y capacidad para formar alianzas. Lamentablemente, una mujer violada era considerada marcada, y esta marca social podría ser más cruel que el trauma mismo. Esta desaparición de Dinah es emblemática. Existió, sí, pero quedó en el olvido. Su dolor fue instrumentalizado, su cuerpo comercializado, su historia silenciada. En última instancia, el exilio de Dinah representa el destino de muchas mujeres. Viven entre nosotros, pero son invisibles. Están presentes en los servicios, en los hogares, en las calles, y sin embargo, nadie los escucha. Son fantasmas sociales, borrados de la historia oficial porque sus cicatrices no convienen. Cuando hablamos de exilio emocional, hablamos de algo más profundo que el simple aislamiento físico. Es vivir dentro de un grupo, ya sea familia, iglesia o sociedad, y aún así no pertenecer. Es ver tu valor reducido a un episodio traumático. Dinah, incluso viva, fue expulsada de la memoria colectiva. Se convirtió en un incómodo recordatorio de una historia que todos querían enterrar. Pero lo que nos desafía es precisamente esto, no olvidar. Recordar a Dinah es una forma de resistencia. Es afirmar que todo dolor silenciado merece ser escuchado, que toda mujer marginada tiene derecho a ser reconocida más allá de lo que sufrió. El olvido no puede ser la última palabra. Si la Biblia nos permite vislumbrar su existencia, aunque sea en unas pocas líneas, tal vez sea esta una invitación divina a escuchar más profundamente. La historia de Dinah revela el costo humano de las estructuras que descuidan el cuidado emocional. No basta con rescatar del peligro, es necesario restaurar el alma. Pero ¿a quién le importaba el interior de Dinah? ¿Quién le preguntó si dormía de noche, si tenía miedo de salir, si sentía culpa o vergüenza? El exilio que vivió no fue solo social, fue un alejamiento de la propia dignidad. Y lo más provocativo, ¿no exiliamos también hoy emocionalmente a la gente? Cuando alguien sufre abuso, pérdida o humillación, ¿le ofrecemos aceptación o silencio? La historia de Dinah nos obliga a mirar a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. Porque en el fondo, mientras haya alguien olvidado, la historia aún no ha terminado.
Y esto nos lleva al siguiente punto, donde comienza a surgir una nueva perspectiva, la redención en el carácter de Dios. Cuando todo parece perdido, dignidad, voz, futuro, es natural preguntarse, ¿dónde estaba Dios en la historia de Dina? Esa es una pregunta justa, honesta y humana, porque mientras los hombres se preocupaban por el honor y la venganza, Dios permaneció en silencio. Pero ojo, el silencio de Dios no es lo mismo que el abandono humano. No se olvida de los invisibles. A lo largo de la Biblia vemos un patrón divino, el de rescatar a aquellos que han sido descartados por la sociedad. Es posible que Dina haya sido borrada por los hombres, pero Dios no la ignoró. Quizás no escuchemos su voz en el texto, pero sentimos su eco en la vida de otras mujeres bíblicas que, como ella, fueron marginadas y luego transformadas en instrumentos del plan divino. Piense en Agar, la sierva egipcia, que fue rechazada, pero vio a Dios en el desierto. O en Tamar, que luchó por la justicia cuando nadie la defendía. O incluso en María Magdalena, marcada por el pasado, pero elegida para anunciar la resurrección. En cada una de estas historias vemos un patrón de redención. Dios elige a los rechazados, acoge a los olvidados, reescribe historias que el mundo intentó borrar. Y si Dina no tuvo un final visible, quizás su redención resida precisamente en que hoy, siglos después, hablamos de ella. Escuchamos su dolor, reflexionamos sobre su destino y rompemos el silencio que la ha envuelto durante tanto tiempo. La redención no siempre significa un final feliz en el formato que esperamos. A veces simplemente se recuerda, ser reconocido como alguien que sufrió, pero cuya historia tiene valor. Dios redime no borrando el pasado, sino dando un nuevo significado al dolor. Y cuando vemos a Dina a la luz del carácter de Dios, nos damos cuenta de que su historia tiene un propósito. No el propósito de la tragedia, sino el de la toma de conciencia. Abrir los ojos a los silenciados de ayer y de hoy. El patriarcado bíblico intentó silenciar a Dina, pero Dios, con su justicia silenciosa, permitió que su historia quedara registrada, aunque fuera brevemente, como un grito enterrado entre genealogías y guerras. Y eso no es poca cosa. En un libro dominado por nombres masculinos, aparece Dina. Está ahí, registrado para que nadie diga, eso nunca pasó. Su dolor se convirtió en testimonio. Cuando hablamos de la justicia de Dios, no hablamos de venganza, sino de restauración. La Biblia está llena de ejemplos en los que el Señor enaltece a los pequeños y avergüenza a los fuertes. Dina, aunque ausente en la narración posterior, representa este corazón de Dios, el que ve lo invisible. Es un icono silencioso del que nadie escapa a la mirada divina, ni los grandes ni los despreciados. Y quizás la mayor redención en la historia de Dina sea esta: ella nos transforma, porque escuchándolo tenemos el desafío de convertirnos en personas más sensibles, más justas, más conscientes. Su silencio se convierte en voz profética que denuncia, advierte e inspira. Y en este proceso Dios sigue actuando, no como un personaje lejano, sino como el autor que rescata historias olvidadas y transforma el dolor en semilla de esperanza. La historia de Dina es más que un cuento antiguo, es un espejo incómodo. Cuando oímos hablar de su invisibilidad, nos vemos obligados a mirar a las Dina de hoy, mujeres y hombres cuyo dolor es ignorado, cuyas voces son amortiguadas por estructuras sociales, familiares o religiosas. Personas que viven entre nosotros, pero que son tratadas como notas a pie de página de la historia. Y aquí está la provocación. ¿Qué estamos haciendo con estas historias? ¿Estamos escuchando o seguimos en silencio? Dina simboliza la cicatriz que se extiende por siglos. Su historia nos hace reflexionar sobre cómo tratamos el sufrimiento de otras personas. Si acogemos o juzgamos, si escuchamos o silenciamos.
La violencia, el silencio, la marginación y el exilio emocional no son exclusivos de la antigüedad. Siguen vivos, disfrazados de normalidad. Y cada vez que elegimos el consuelo de la indiferencia, contribuimos a perpetuar el olvido. Pero hay esperanza, y comienza escuchando. Cuando rescatamos narrativas olvidadas como la de Dina, allanamos el camino para una nueva cultura, donde las voces silenciadas se colocan en el centro, no en los márgenes, donde el honor no se construye sobre el dolor ajeno, sino sobre la empatía, donde la justicia de Dios no es solo palabra, sino acción concreta. Dina nos enseña que no basta con contar historias, hay que dar espacio para que cada uno cuente la suya. Esta reflexión alcanza también a las estructuras religiosas. ¿Cuántas veces se utiliza la espiritualidad como velo para acallar acusaciones u ocultar heridas? Dina nos llama a cuestionar los sistemas que usan a Dios como excusa para el abandono. El verdadero Dios de la Biblia es el que escucha a Agar en el desierto, el que levanta a Ruth en el campo, el que exalta a María ante los doctores. Y eso, aun sin hablar directamente, le permite a Dina seguir haciendo eco entre nosotros. Esta es una citación, no es una lección moral, un llamado para que seamos la generación que escucha, que nota, que acoge, que valora las historias que no tienen un final feliz, pero que aún así son dignas de ser contadas, que ve en las cicatrices del alma no vergüenza, sino fuerza, porque Dina no es solo una figura bíblica, es un símbolo, está alerta, es una oportunidad para mejorar. Y más, Dina nos invita a reconocer nuestro propio silencio, esos momentos en los que no dijimos nada, en los que nos omitimos, en los que éramos espectadores del dolor ajeno. Al reflexionar sobre ello, podemos transformar estos silencios en acciones, en apoyo, en palabras, en presencia. La redención comienza así, cuando elegimos no repetir los errores del pasado, sino crear nuevas posibilidades para la vida. Al final de este viaje, la pregunta sigue siendo, ¿quiénes son las Dina que te rodean? Los que quedaron heridos, olvidados, callados. ¿Y qué puedes hacer hoy para darles espacio, escucha y dignidad? La historia de Dina no se trata solo de ella, se trata de todos nosotros y sobre el tipo de mundo que queremos construir a partir de las historias que elegimos escuchar. La historia de Dina no termina con un punto, sino con puntos suspensivos. Y eso es poderoso, porque nos obliga a continuar la narrativa con nuestras propias elecciones, actitudes y escucha activa. Ante una trayectoria marcada por el dolor, el silencio y el olvido, surge la pregunta resonante: ¿qué haremos con las voces que permanecen silenciosas a nuestro alrededor? Estamos prestando atención a historias que no encajan en el centro de atención. Escuchar a Dina es más que comprender un episodio bíblico. Es practicar la empatía, romper el ciclo de la indiferencia y transformar el dolor en conciencia. Y si tu historia, en algún momento, también lleva marcas de silencio, debes saber que no estás solo. Hay redención incluso en las heridas que nadie ve. Y ahora los invito a tomar medidas prácticas, dar voz a los silenciados. Esto puede comenzar con un simple gesto: escuchar atentamente, acoger sin juzgar, apoyar sin exigir explicaciones. Este es el modo más concreto de vivir la justicia de Dios, que restaura y no solo castiga. Dina nos enseña que incluso una historia olvidada puede despertar revoluciones silenciosas. Y ahí, ¿qué voces has estado ignorando? ¿Qué historias merecen ser recordadas con más compasión? ¿Qué tipo de legado quieres dejar? ¿Uno de olvido o uno de redención? Si este mensaje te tocó el corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. Hagamos juntos espacio para las narrativas olvidadas, porque al final cada voz escuchada es un paso hacia la curación.